no me pude tomar el tiempo de escuchar de lo que el Señor ha estado hablándoles acerca de la fortaleza en la renovación y, y en el acuerdo, pero quería recordar, ¿no? Si estamos en esta serie, ¿no? Que Dios nos está guiando a través de Primera de Pedro 5:10, que es más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayamos padecido un breve tiempo, el mismo os afirme, fortalezca, perdón, se me borró el primero, el, a ver, ahí lo voy a buscar, porque se me borró uno de los 4 ítems, y hoy estamos en el fortalezca, en este tiempo, que cuando ves muchos versículos después terminás mezclándole a uno u otro. Después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, él mismo los perfeccionará, afirmará, perfeccione era el primero, afirmará, fortalecerá y establecerá. Estamos en el trimestre que estamos hablando de que el Señor nos fortalece y hoy arrancamos el mes donde hablamos de fortalecidos en el amor. Queremos arrancar este mes hablando de eso y cuando pensamos en ser fortalecidos en el amor, ahí la palabra de Dios nos habla acerca de la importancia del amor, ¿no? Sin amor, dice, nada importa, ¿no? Aunque entregara mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada me sirve. Si supiera todos los misterios y no tengo amor, y aún si entregara mi cuerpo para ser quemado, es como metal que hace ruido, ¿no? Puro ruido. El amor es lo que caracteriza a la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo y Dios es amor. En primera de Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8 es la primera vez en donde la Biblia dice así de manera explícita que Dios es amor. En ninguna otra parte lo van a encontrar así. Dios es amor como nos muestra toda la Biblia de que Dios ama, que Dios está continuamente amando, pero no hay otro lugar donde se nos mencione que Dios es amor así explícitamente. Y dice que tenemos que amarnos unos a otros porque el que ama conoce a Dios. Cuando ama y conoce no está hablando de algo cognitivo, no está hablando de yo tengo información acerca de Dios, sino que el verbo conocer está hablando de aquel que tuvo una experiencia personal, íntima y profunda con Dios, aquel que le aceptó como Señor y Salvador, que el Espíritu Santo vino a vivir, que Dios perdonó todos nuestros pecados, es aquel que conoce a Dios. Entonces el Espíritu Santo, llenándonos y controlándonos, empieza a producir en nosotros el amor de Dios, ¿no? Por eso es que la Biblia dice que aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, porque Dios es amor, no podés aborrecer a tu hermano. Entonces, el principal síntoma que podemos conocer es, no es cierto que amas a Dios, puede ser que tengas un ideal acerca de Dios, pero si amas a Dios, tenés que amar a tu hermano. Si no, algo no está bien ahí entre medio. Algo todavía no aprendiste o no le diste lugar al Espíritu Santo que trabaje en tu ser. Entonces tenemos que aprender a amar. A veces también es un aprendizaje. Hay algo que el Espíritu Santo pone en nosotros, que nos moviliza, que nos lleva, ¿no? Hablábamos, ¿no? Del ser lleno del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo es Dios controlándote por medio de la fe. Es el Espíritu Santo poniendo en nosotros, llevándonos, controlándonos a decir cosas que no diríamos habitualmente, a abrazar donde no abrazaríamos, a hacer cosas que expresan amor entre nosotros que normalmente no pasan si no es por el poder del Espíritu Santo. Y ahí está controlando el Espíritu Santo y me está llevando a amar. Es muy importante esto. Y queremos en este mes abordar, no sé si conocen el libro Los 5 lenguajes del amor, si alguno lo escuchó, de Gary Chapman.
¿no? Y él plantea, ¿no? Que hay 5 maneras en que expresamos amor, que normalmente pasan. Dios las hace todas con nosotros. Todo el tiempo Él está expresándonos amor. Pero nosotros también podemos ser intencionales con la persona que amamos o que tenemos intenciones de amar, expresar. Y la primera que él plantea es las palabras de afirmación. El proverbio 18:21 dice algo muy fuerte, ¿no? Dice, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. A veces pensamos que nuestras palabras son inocentes, que no tienen efecto, ¿no? Y en realidad nuestras palabras tienen el efecto de que pueden bendecir, pueden animar, pueden fortalecer a otros o pueden herir profundamente la vida de otras personas. Entonces, no son inocentes nuestras palabras cuando hablamos, tienen un efecto muy profundo. No siempre es determinante porque también tiene que ver qué es lo que elegimos creer y también cómo sabemos oír. Hay otro líder cristiano que es muy conocido, Maxwell, John Maxwell, por su libro sobre liderazgo y sobre influencia, y él hablaba de estudios que se han hecho acerca del el efecto de las palabras, ¿no? Es decir, cuando nosotros afirmamos a las personas y les decimos palabras de afirmación, después de haber afirmado y haber valorado y respetado, después podemos decir cualquier cosa, porque hemos creado en, él dice que tenemos como un tanque emocional. Si ese tanque emocional está lleno, como la cuenta bancaria. Si en la cuenta bancaria hay depósitos, yo puedo ir y poner la tarjeta y sacar dinero. Pero si en esa cuenta bancaria no hay nada, entonces yo cuando pongo la tarjeta y quiero sacar, si mi cuenta es una cuenta corriente, estoy en rojo. Estoy haciendo extracciones en rojo, que algún día las voy a pagar con intereses, ¿no? Ahora, si en esa cuenta hay, yo puedo hacer extracciones sin problema. Y en este estudio que Maxwell hacía, decía, ¿no? Que cuando a una persona vos hiciste un depósito previamente, vos después le podés decir algo duro o algo difícil que necesita escuchar sin que pase absolutamente nada. Pero si yo no hice depósitos emocionales, después contrarrestar el efecto de haber dicho algo negativo, necesito 9 frases positivas para poder contrarrestar esa negativa que dije. 9. Imagínate que estamos frente a una persona que hizo algo que nos ofendió, que nos dolió y tenemos que confrontarla por algo que hizo mal y en vez de buscar algo bueno y valorar por qué le estoy diciendo a esta persona eso, por qué se lo estoy diciendo, porque lo amo, porque valoro nuestra relación o simplemente quiero ventilar mi enojo y descargarme o vengarme, ¿no? Si yo quiero eso, ya me ayuda a mí como filtro, ¿no? ¿Qué estoy queriendo hacer? ¿Bendecir? ¿En mi lengua está la vida o está la muerte? ¿Quiero hacerle daño al otro o quiero bendecir al otro? Entonces es muy importante decir, si ya estoy en ese punto negativo y no digo algo positivo primero, imagínate de dónde voy a sacar 9 cosas después positivas para contrarrestar los efectos de lo que yo haya hecho. Si ya de entrada quiero hacer una extracción, ¿no? Nos hace pensar antes de hablar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy por hacer. ¿Hay una intención de bendecir o hay una intención de herir? Es muy importante eso. Ahora, antes de pensar en las relaciones en cuanto a esto de dar palabras de afirmación a otros, quiero que pensemos en decir, bueno, ¿qué hizo Dios con nosotros? ¿Qué palabras de afirmación hizo Dios para nosotros desde el comienzo? ¿No? Cuando presentamos el Evangelio, hubo una época donde la iglesia presentaba el Evangelio donde sos pecador y tenés que arrepentirte. Sos pecador y si no te arrepentiste vas a ir al infierno. ¿Y saben qué? Esas son verdades, son ciertas. La Biblia dice eso. Si no tenemos a Jesucristo, pero arrancó Dios así con nosotros hablando. Ese es un extracto, hicimos Zoom en eso para comunicar porque, bueno, sí, cuando hay un sentido de urgencia, a veces decimos, si alguien puso una bomba, decimos bomba, ¿no? Corran, sálvense. Pero
La urgencia es tanta que no podemos pararnos y comunicar qué es lo que Dios dijo primero de nosotros antes que arranquemos hablando con las malas noticias. Necesitamos pensar en eso, ¿no? Cuando pensamos en las palabras que vamos a decir, el Efesios 4:29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan, ¿no? Tiene que ver con decir, las palabras que nosotros vamos a decir son las que van a edificar al otro, las que tienen un propósito positivo, o, o son las que me dan la gana porque estoy enojado y quiero soltar. Entonces, cuando pensamos en cómo Dios arrancó con nosotros, tenemos que ir a Génesis. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, cuando Dios nos creó, estaba pensando en hacernos a su imagen y semejanza, sea, como Él es. Y dentro de su idea, así como Él es Dios, Señor y juez, nos nombró a nosotros como administradores, como mayordomos de este mundo. No nos, no nos hizo como hizo a los animales, que los hizo según su género y su especie, sino que dice que nos hizo a su imagen y semejanza, en una condición elevada, por sobre el resto de la naturaleza y con el don de ejercer mayordomía. Tal es así que Adán fue el que le puso nombre a todas las cosas, ¿no? Esa mayordomía se cumplió. Y cuando llegó el final de toda la creación, en el sexto día de la creación, dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Cuando Dios nos vio a nosotros, no vio algo malo, no vio algo negativo y no pronunció palabras negativas sobre nosotros, sino que dijo, sos bueno en gran manera. Esa fue la mirada que Dios tuvo sobre nosotros. ¿Y qué dice Dios? Hoy, bueno, decir, bueno, después vino el pecado, ¿no? El hombre pecó y quedó separado de Dios y le vino las consecuencias, ¿no? De que la paga del pecado es muerte, ¿no? Vino esa situación, quedamos separados de Dios, entró la maldad, hicimos un montón de cosas que desagradaron a Dios, nos herimos unos a otros, Caín mató a Abel, ¿no? Y la maldad aumentó tanto que Dios envió un diluvio sobre la tierra, pero Dios dejó que las cosas estén ahí, ¿no? Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. En medio de todo esto, Dios afirma nuestras vidas. Dios nos afirma, aunque haya pecado en tu vida, aunque haya un montón de cosas que no están bien, dice, yo sé que los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal. ¿Cómo hace esto Dios en medio de nuestro pecado? Y es una locura, ¿no? Porque parece imposible, ¿no? ¿Quién puede salvarse de esta manera? Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Y vamos a Juan 3:16, un versículo archiconocido para nosotros, y Dios sigue afirmando nuestras vidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios sigue hablando palabras de afirmación hacia nuestra vida. Y Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Él nos adopta. Si le recibimos como nuestro Señor y Salvador, si ponemos nuestra fe en Él y elegimos creerlo, Él dice que nos da el poder de ser hechos hijos de Dios.
nos da una identidad. Él sigue hablando bendición sobre nuestra vida, de hijos, llamarnos hijos. Es muy fuerte esto de cómo Dios nos llama hijos. El 1 Juan 3:1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El mundo no puede entender cómo es que nosotros somos llamados hijos de Dios, porque no conocieron a Jesús. Pero el apóstol dice, miren cuán gran amor tuvo Dios para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Somos llamados hijos de Dios. Y sabemos que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, y dice Romanos 8:16, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, por el cual clamamos Abba Padre, papito querido. A veces es difícil llamar a papito querido cuando tenemos una historia de que nuestro padre terrenal no fue cariñoso, no fue amoroso, no fue cercano. Por ejemplo, a mí me costó horrores durante mucho tiempo. Papá no inspiraba nada que se llamara eso. Y tener que cambiar a decir, che, Dios sí es mi papito querido, fue un punto de decir, entender de que lo que Jesús hizo en mi vida, esa transformación me llevó a decir que Dios es mi papá querido. Ese sentido de adopción, ¿no? Cuando hablamos de que somos regenerados por Dios, tiene ese proceso completo de la redención, ¿no? Donde Dios nos justificó, nos hizo nacer de nuevo, nos adoptó, ¿no? Como sus hijos. Somos hechos nueva criatura. Es muy interesante pensar. Ahora muchas veces decimos, bueno, ¿cómo es que llego a ser hijo de Dios? ¿Cómo es que llego a tener eso para mí? Muchas veces el apropiar esas palabras de afirmación obviamente trae sentimientos a veces de que no soy digno, trae sentimientos de decir, ¿cómo es que soy hijo de Dios? ¿Qué tengo que hacer? O aún cuando decimos, che, bueno, esto se recibe, es gracia, es un regalo que no merecemos, que no podemos pagar y lo recibimos por la fe. Y hay muchas veces que quedamos ahí dando vuelta y patinando, pero ¿eso es para mí? ¿Qué tengo que hacer yo para que eso se haga real en mí? Y quiero llevarlos a que pensemos en esto en Lucas 3. Lucas 3, 21 y 22. Esta historia es la historia del bautismo de Jesús. Nos dice que cuando Jesús llegó a más o menos los 30 años, estaba Juan el Bautista bautizando en el desierto y Jesús también va para ser bautizado. Y Juan no quería bautizarlo, dice, si vos sos el Mesías, yo necesito que vos me bautices. ¿Cómo es que yo te tengo que bautizar a vos? Jesús ahí se estaba identificando con nuestra situación, con nuestro pecado y con que Él iba a morir en la cruz, porque el bautismo de Juan era para perdón de pecados. Si no, Él no hubiese tenido necesidad de bautizarse, si Él no tenía pecado en sí mismo. Pero es muy interesante esta escena, porque en esta escena nosotros vemos manifestarse la Trinidad, a Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una escena muy, muy especial. Y dice, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Qué dijo Dios, el Padre de Jesús? Que Él es su Hijo amado, en quien he complacido. Otras versiones dicen en quien tengo complacencia. Y estas palabras de afirmación son muy profundas. Son muy profundas. ¿Qué había hecho Jesús hasta ese momento? Ministerialmente nada. Después de esto vino las tentaciones y después el comienzo de su ministerio. Jesús no había hecho nada.
Y Dios dice de él, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El amor de Dios no es algo que ganamos, no es algo que hacemos o que logramos de alguna manera con venir todos los domingos a la iglesia, con orar y hacer el devocional todos los días, con dar nuestros diezmos y ofrendas, con, bueno, tratar de vivir una vida en orden de acuerdo a todas las leyes que Dios dice. No, Jesús no había hecho nada y Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y el punto es de que muchas veces nos cuesta pensar es que Dios nos mira en nosotros con los ojos de Jesús. Porque si vos invitaste a Jesús a tu vida como Señor y Salvador, Él te está mirando como a los ojos de Jesús. Jesús intercambió su lugar con vos. Tus pecados se los llevó a la cruz y Él te mira como el santo, ¿no? Por eso la Biblia dice, vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Él nos mira a nosotros como si estarías mirando a Jesús. Te pusiste a pensar, si alguna vez pudiste pensar en que todo el amor de Dios que Él tiene para vos, Él no te está mirando como un pecador, Él no te está mirando como alguien que todavía tiene que lograr algo. Él te está mirando y está diciendo, vos sos mi hijo, vos sos mi hija amada en quien tengo complacencia. Y por nada que hayas hecho, por nada, Él te ama. Esto es algo que a mí me rompió la cabeza porque en casa recibís alguna palabra de afirmación si hiciste algo bueno y si hiciste algo malo recibís reprimendas. Y a veces ni siquiera palabras de afirmación cuando hiciste algo bueno, porque se supone que es lo que tenías que hacer. Tenía que ser algo muy bueno y sobresaliente para que recibas una palabra de afirmación. Pero Dios arranca hablándonos de afirmación desde el momento que estamos en Cristo, ¿no? Vos sos mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Si vos no aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él no puede decir eso todavía de vos, porque no te puede mirar con los ojos de Jesús. Sí te está diciendo, de tal manera te amé, que di a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree te está llamando, está trayéndote. Pero desde el momento que aceptaste a Jesús como tu Salvador, Él dice, vos sos mi Hijo amado, en quien estoy complacido. No necesitas hacer nada más para que yo esté complacido. Porque sos mi hijo. Es una cuestión de identidad, es una cuestión de pertenencia familiar. Estás feliz con tu hijo en tu casa, por más que acaba de mandarse una rema canótica y querés votar por lo que hizo, porque a veces es así con nuestros hijos. Acá que la mayoría son padres, cierto, todavía vas a tener que ver, no sé ahí los que están conectados si todos son padres, pero amamos a nuestros hijos, estamos complacidos con ellos, aun cuando se la están mandando. Bueno, eso pasa a ser real cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que tener bien presente esto en nuestra vida y tomarnos el tiempo de meditar y decir, ¿meditaste alguna vez en esto? ¿Que Dios se complace en tu vida? Esta palabra afirmación es para vos. Vamos a cerrar los ojos un minuto a decirle, Señor Jesús, en esta mañana yo quiero darte gracias porque vos me mirás con los ojos con los que ves a Jesús. Me ves de esa manera, porque Jesús está viviendo en mi vida a través de tu Espíritu Santo. Soy sellado por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque decís que te complaces en mí, aún en medio de mis imperfecciones, aún en medio de mis fallos, vos te complaces en mí.
Gracias porque no necesito hacer nada más, nada más para pertenecer, para saber que soy tuyo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque estamos en una familia de fe donde hemos experimentado esto. Señor Jesús, queremos darte toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que aprovechar eso. El Señor dice, te puse nombre, mío eres tú. ¿No? Él nos puso nombre. Efesios 2:10, y les voy a contar ahora palabras de afirmación que fueron importantes para mí de la palabra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y Dios me habló tan fuerte a través de este pasaje que empecé a dar vuelta y formó parte del proceso en que yo empecé a servir a Cristo a tiempo completo y entender que Él me estaba llamando. ¿Cuáles eran esas obras que Él tenía preparadas para mí? ¿No? Parte de eso fue llegar acá, ¿no? A estar sirviendo al Señor como pastor. Tiene que ver con estar buscando qué Dios estaba hablando de mí a través de esta palabra. Sepan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿no? Él nos hizo y somos ovejas de su prado. Salmo 103. Mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. El Señor redimió nuestros pecados, Él pagó en nuestro lugar. Juan 10:27, acá Dios nos habla palabras de vida eterna, nos habla de la seguridad. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Quién es más grande que nuestro Padre? Él nos dio vida eterna, ¿no? Y nadie nos va a arrebatar de sus manos. Nos da seguridad. ¿Y cuáles son las palabras de afirmación que Dios te ha dado en el último tiempo y que estás atesorando? ¿Tenés presente alguna que Dios ha dicho de tu vida y la tenés ahí presente, como de la que te estás aferrando? ¿Hay alguno que tiene una que quiera compartir? Según el Corintios 14, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Somos un tesoro. Aunque seamos un vaso de barro, tenemos ahí un tesoro. ¿Alguien tiene alguna palabra de afirmación que Dios les ha dicho en el último tiempo y que está atesorando? Solo Jeremías 29:11 que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien, planes de... Afinidad, un futuro y una esperanza. Que me encanta. Josué 1:8 cuando dice, yo te mando que fuerces y que seas valiente, ¿no? Y tratar de, cada oportunidad que uno tiene, vencer la timidez y decir, en el caso mío, ¿no? Últimamente he tenido muchas oportunidades que no sé si las he tenido antes, ¿no? Me parece que es eso, ser valiente a pesar de que por ahí alguien me mira y dice, está loco, ¿de dónde salió? No, yo sé que eso es una actitud que viene de Juan, de Josué. Bien, sí, la palabra del Señor no. Vaya que
¿Viste cuando las palabras de afirmación te impulsan a hacer lo que tal vez no harías? O a moverte, ¿no? Y decir, Dios, a través de Josué, no temas, esfuérzate y sé valiente, no temas, Ni desmayes. ni desmayes, ¿no? Como muy, muy fuerte esa palabra. ¿Alguna otra? Ahora podemos estar en la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Es todo, como no hay nada imposible para Dios. Para tener esas palabras presentes de Dios para nosotros, son un ánimo, son una fortaleza, sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? Porque ser guapo y fuerte cuando está todo bien es fácil. El punto es cuando se vienen las difíciles, ¿no? ¿De dónde es que me agarro? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Y Dios, aún en medio de la prueba, este versículo lema dice, después que hayan padecido un poco de tiempo, a mí siempre me dio esperanza de decir, che, la prueba no va a ser para siempre, va a ser un tiempito nomás. Porque es muy interesante cuando dice en otros lugares, ¿no? Que cuando vengan las tribulaciones, si fueran por largos periodos nadie resistiría, dijo Jesús. Ahora el hecho de que las pruebas no sean por un largo tiempo es que nos ayudan a que podamos resistir. Ahora tenemos también la responsabilidad de esto de impartirla a los hermanos, ¿no? Esto que hemos recibido de parte de Dios, fortalecer a otros. Primero Tesalonicenses 5:11 dice, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Necesitamos confortar al otro, porque el otro a veces está pasando pruebas, porque a veces está pasando dificultades, y es la iglesia la que tiene que confortarse una a otra y animarse una a otra, porque a veces es todo muy bien, pero parece que tenemos un Dios allá lejano. ¿Cómo nos confortamos? A veces el confortarse uno a otros implica hacer cosas prácticas en el día a día que puedan ayudar al hermano a sostenerse. Actos de servicio, abrazos, palabras, cosas que implican nuestra iniciativa. Segunda Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Si pasaste por una prueba y experimentaste que Dios te consoló y te fortaleció, esté atento, porque eso no está ahí gratis, sino que está para que vos puedas ayudar a otros. Y a lo mejor hay otro que la está pasando lo mismo que vos y vos te quedaste quieto porque, no sé, no lo voy a invadir, no voy a caer en un momento inoportuno. Sí, cae en el momento porque a lo mejor el otro está necesitando justamente lo que experimentaste de Dios, que vayas y lo des. A veces ese tipo de meterse en ese lío a veces implica arremangarse y pasar tiempo. Y a veces el tiempo es lo que menos queremos dar, pero implica eso. Hay una historia en Hechos 9:27 que tiene que ver con un recién convertido Pablo, perseguidor de la iglesia, que había matado cristianos y todos le tenían terror, ¿no? Si había alguien que vos te querías mantener lejos en la iglesia primitiva, era de Pablo, porque vos sabías de que tenía autoridad para meter presos a los cristianos, vos sabías que él ya se había hecho famoso, y hasta cuando habían matado al primer mártir, que era Esteban, él estaba ahí aprobando y hasta sostenía la ropa de los que tiraban piedras, ¿no? Diciendo, dame así podés tirar piedras más contento, con toda la fuerza, que no te moleste la ropa. Él le sostenía los abrigos a todos para que puedan tirar piedras. Ese era Pablo. Ahora resulta ser que a él se le aparece Jesús en el camino, y que muchos dicen que estaba arriba del caballo y que cayó a tierra, y que cuando vio esa luz y una voz que le habló, él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Entonces le dijo, a, tenés que entrar a Damasco y ahí se te va a decir qué hacer.
Y el primero que tuvo que tomar una decisión ahí de obedecer y ir a orar por él fue Ananías, ¿no? Ya cuando Dios le dio la orden, Ananías dijo, Señor, él viene acá para matarnos, no viene para, para ser parte de nuestra comunidad. Y Dios le dijo, anda y orá por él, porque yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi causa. Muy interesante, ¿no? Porque desde un comienzo se nos habla, ¿no?, de que los cristianos somos varón de dolores, somos experimentados en quebranto, vamos a tener aflicciones. No quiere decir de que por ser cristianos no nos va a pasar nada, ¿no? Si no, el apóstol Pablo hubiese sido la persona tal vez más fracasada en la historia del cristianismo, ¿no? Porque le pasó aflicción tras aflicción tras aflicción y nunca acababa. Pero ese Espíritu Santo que habita en nosotros es más fuerte y es más poderoso, y el amor que tiene que haber entre los cristianos es lo que nos anima. En ese Pablo, con el que nadie se quería juntar, Hechos 9:27 nos habla de Bernabé. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Sí, mientras él era con el que nadie se quería juntar, Pablo tiene palabras de afirmación Bernabé tiene palabras de afirmación para Pablo. ¿Qué hubiera sido de la vida de Pablo en la iglesia si no hay un Bernabé que lo agarra y dice, che, y empieza a hablar bien de él, lo empieza a afirmar? Cómo eso también habla el corazón de Pablo en el sentido de pertenencia de la iglesia. Cómo habla eso a la iglesia, decir, che, no te pierdas la oportunidad de escuchar a Pablo, que Dios está hablando a través de él, pero arranca ese círculo con palabras de afirmación. ¿Cómo estamos afirmando a los hermanos? Por las cosas buenas que estamos haciendo para el Señor en nuestro caminar. Tenemos que usar nuestras palabras para animar. Tenemos que usar nuestras palabras para bendecir. Tenemos que usar nuestras palabras, orar, fortalecer, ¿no? Es una fortaleza que tenemos en la iglesia. Hay personas que tal vez su lenguaje de amor no son las palabras de afirmación. En mi caso, no es ese mi lenguaje. Para mí es el tiempo de calidad. Pero entiendo que Dios dice palabras de afirmación y que me hacen bien cuando alguien las dice. Y estamos hablando de palabras de afirmación, no de adulación, que es otra cosa, ¿no? Cuando alguien te quiere decir cosas para obtener algo de vos. Es palabras de afirmación. Dios las dice en sus palabras. Dios se tomó el tiempo de decirnos palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras que nos permiten proyectarnos a futuro, palabras que nos hacen ver que Dios tiene respuestas para nosotros, quiere ayudarnos. Que las palabras de afirmación nos sostengan, que las palabras de afirmación sean lo que atesoremos. ¿Qué voces estamos escuchando? Porque cuando escuchamos otras voces son de desánimo, son de desesperanza, son de cosas que nos distraen o cosas que nos hacen mirar la vida con pesimismo. Pero Dios está diciendo cosas de esperanza. Y una esperanza de vida eterna, pero también una esperanza de ánimo en nuestra comunidad. Cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, está hablando de cómo nosotros nos sostenemos también. En abrazarnos, en amarnos, en cuidarnos, porque el amor es de Dios. Y el amor tiene que ver con proveer y proteger. Cuando hablamos de proveer y proteger, lo más básico es cuando hablamos de comida, alimentos, protección, pero también proveer y proteger tiene que ver con lo espiritual, el evangelio, la palabra de Dios, y también lo emocional, lo intelectual, ¿no? ¿Qué necesidades estoy teniendo ahí en lo emocional? El que ama, provee y protege. Como iglesia tenemos que proveer y estar atentos unos a otros en lo que sea necesario. Si alguien está necesitando una palabra y Dios te ha dado la facilidad de hacerlo, hacelo. Si Dios te ha consolado, consolá. Si alguien te ha animado, animar. Que no dejes eso al azar. Da lo que el Señor te ha dado.
Si entendiste y creíste de estas palabras, compartilas con otro. Que podamos atesorar las palabras de afirmación que Dios da, porque Dios tiene palabras de bien para nosotros, ¿no? Hay una oración en Deuteronomio que siempre me da mucha esperanza, ¿no? Cuando dice: el Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti la paz. Y la paz, el shalom, no era simplemente paz de ausencia de conflicto, sino que era bienestar, salud, prosperidad. Y, y que seamos bendecidos, que seamos sanados, así como prospera nuestro alma, dice la carta de Juan. Oramos que el Señor haga realidad estas palabras de afirmación en nuestra vida, en nuestra iglesia. Señor Jesús, en esta mañana queremos darte gracias porque vos animás nuestras vidas, vos nos fortalecés, vos hablás palabras de bien. Señor, como decís que nos consolás, para que con la consolación que fuimos consolados, Señor Jesús, consolemos a otros. Y si estamos necesitando de tu consuelo, Señor, que ese consuelo pueda llegar. Señor, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor Jesús, si hay hermanos que están necesitando experimentar, que tú los fortalezcas, fortalecerlos. Vos dijiste: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y que tú los harías descansar. Señor, vos prometiste descanso. Señor, si alguien está necesitando descanso en nuestra comunidad, Señor, que pueda experimentarlo por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque te complaces en nosotros por ser tus hijos. Muchas, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta comunidad de fe. Ayúdanos a vivir esto para con los hermanos. Ayúdanos a no callarnos las cosas que nos diste, que nos hiciste, para que, Señor Jesús, podamos fortalecernos como comunidad. Para que podamos ser esa iglesia, Señor Jesús, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Señor, experimentamos, Señor Jesús, que te necesitamos y necesitamos, Señor Jesús, que sea ese Espíritu Santo el que esté ahí obrando en nosotros. No lo hacemos con nuestras fuerzas, sino dependientes de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.